Especial en esta mañana, en esta madrugada, a todos mis hermanos. Estamos, como lo dice el salmista, temprano te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. En esta mañana, qué bueno acercarnos al Señor en oración, clamando, en este espacio espiritual que es necesario, que es lo primordial, que es la base de nuestro día. Qué bueno que en esta mañana podernos acercar a Él, porque en Él está acallada nuestra alma. De Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, nuestra roca fuerte. Qué bueno es sentir la presencia de Dios en las primeras horas, cuando podemos por su gracia abrir nuestros ojos. Mi nombre es Aldemar Pérez, como lo decía nuestra hermana Auris, soy dragoneante del IMPEG en uso de Buen Retiro. Trabajé 25 años en la institución y hoy, por la gracia del Señor, servimos de tiempo completo en esta obra, en la obra del Señor Jesucristo, en todo lo concerniente a lo que es las cárceles. Sí, aquí en el Distrito 2 trabajamos en transversalidad con nuestro hermano Wilson Celada, que es el coordinador de instituciones públicas aquí en el distrito. Y bueno, trabajamos en pro de los privados de la libertad, pero también de los funcionarios que los custodian, ya sea funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios del Ejército en el Centro de Reclusión Militar aquí en Cantón Sur, funcionarios de la policía en las estaciones de policía. Así que Dios nos ha permitido hacer un trabajo muy especial y pues tenemos unos proyectos muy importantes. Dios nos ha abierto las puertas y como hemos hablado con nuestro hermano Wilson, a veces no tocamos más puertas porque nos las abren y quedamos hasta mal porque nosotros ahora que estamos aquí de tiempo completo nos damos cuenta que en verdad se cumple la palabra cuando dice que la mies es mucha, la necesidad es grandísima, pero los obreros son pocos. De verdad que estamos en un tiempo donde corre tanto el tiempo y hay mucho acelere, mucha turbación. Entonces, a veces no, muchas personas no le queda el tiempo de servir al Señor. Entonces, hermanos, estamos trabajando con el IMPEC a nivel nacional. Por la gracia de Dios, aquí está mi sargento Stapper, mi sargento Wilmer, es activo y estamos haciendo un trabajo a nivel nacional con una mesa del IMPEC que estamos articulando trabajo y somos 10, hay conmigo 18 funcionarios bautizados que estamos activamente a nivel nacional orando, ayunando, haciendo un trabajo especial para llegar a más funcionarios del IMPEC y el año pasado pudimos llegar a más de 3.000, llevándoles un detalle, haciendo oración en las formaciones, en diferentes establecimientos carcelarios del país, con los auxiliares que están prestando el servicio militar, también estamos haciendo un trabajo a nivel nacional en 10 escuelas de formación y bueno, el Señor nos ha dado la gracia para poder llegar allí. Tenemos un total de 69 bautizados, funcionarios que hemos identificado en las filas del IMPEC. Nos faltan muchísimos, pero estamos orando a favor de ellos, estamos haciendo lo que nos toca, que lo demás lo hace el Señor. Así que mis hermanos, rogamos sus oraciones también por el IMPEC y aquí en el distrito por ese trabajo que estamos haciendo dentro de las cárceles, porque estamos haciendo un trabajo nos permiten en algunas estaciones de policía dar un espacio con los funcionarios. Estamos trabajando con el hermano Wilson Celada, damos unas reflexiones de la palabra a ellos, hacemos una oración antes de que ellos se vayan a su, a su trabajo en su día, oramos para que Dios los guarde y algunos de ellos en algún momento se acercan a nosotros ya a título personal y empezamos a hacer un trabajo muy especial con ellos. Y bueno, de ahí salimos y nos permiten entrar a las celdas. Y bueno, el Señor nos ha permitido predicarle a los privados de la libertad allí, que pues son bastantes, hermanos. En ese lugar, una celda bastante pequeña, tenemos 253, mucha gente metida en ese pedazo y bueno, allí también llevamos la semilla de la palabra, hermano. Así que bueno, en esta mañana vamos a reflexionar unos minutos, porque qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo quiero tener como base un versículo en la palabra en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo, capítulo 10, vamos a leer el versículo 41.
Respondiendo Jesús, les dijo, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, mire que una de las necesidades más grandes que tenemos nosotros, si bien es cierto que bueno predicar el evangelio, trabajar, eso es lo necesario, ¿no? Pero mis hermanos, déjeme decirle que para poder hacer ese trabajo con eficacia y con eficiencia, es necesario que tengamos una vida devocional eh, muy íntima con Dios. Hace un tiempo hacíamos una analogía en un ayuno que tuvimos aquí en Bogotá, que es como cuando el que se encarga de cortar el árbol, en los tiempos antiguos utilizaban el hacha, ¿no? Hoy en día pues usan la motosierra, es más fácil, ¿no? Pero en la antigüedad utilizaban el hacha y esa hacha tenía que ser amolada o afilada bien para poder tener un rendimiento bastante óptimo. Entonces, entre mejor, para que no se esforzara tanto el leñador, él utilizaba un buen tiempo para afilar, para afilar muy bien esa hacha y no tener que esforzarse tanto. Entonces, a veces, hermano, esto es lo que nos falta. Nosotros a veces nos queremos hacer muchas cosas. Por ahí dice un dicho coloquial que el que mucho abarca poco aprieta. Y qué bueno que nosotros tengamos esa vida devocional, esa vida de oración, esa vida íntima con el Señor, para que cuando nosotros vayamos en lo natural a hacer la labor que se nos encomendó por parte del Señor en Mateo 16:15, podamos ser efectivos, hermanos, porque si no estaremos haciendo una cosa y la otra y no veremos ningún resultado. Entonces, aquí en esta historia, que yo tomé como base, es una historia donde Jesús va camino a Jerusalén y para en una población pequeña llamada Betania, donde él tenía unos amigos y necesitaba descansar de pronto porque la vida de él en lo natural era una vida muy saturada, muy social, era un hombre muy importante en su momento. Algunos lo buscaban para recibir milagros, otros lo buscaban porque tenían hambre y se había escuchado que él multiplicaba panes, él multiplicaba peces, otros tenían sus necesidades físicas, enfermos, bueno, tantas cosas, y todos se le acercaban a él, se le agolpaban, era un hombre que se levantaba muy de temprano, oraba, buscaba en el día, en los días de su carne, como dice el escritor a los hebreos, él levantaba ruegos ante su Dios y bueno, nos dice la Biblia que en determinado momento, él buscaba también de pronto espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y llegó a la casa de sus amigos en Betania, sus amigos Marta, María y Lázaro, y pues allí buscaba como un momento de descanso, pero pues él era la palabra encarnada, él era el verbo hecho carne, y todo lo que salía de su boca era, era la palabra de Dios, era la palabra que edificaba. Pero vemos a una Marta, una mujer, que es que como lo dice acá, la vemos afanada, porque ella estaba mirando qué cocinaba, estaba mirando qué le hacía, estaba mirando en lo natural, de pronto cosas que eran buenas, ¿por qué no decirlo? Eran unas cosas muy importantes, cosas que más adelante, de pronto la comida que iba a tener el maestro, em, iba a agradarle a él, pero en ese momento no era el momento de hacer esa comida, ¿sí? De hacer esas viandas, de hacer ese oficio, no sé, barrer, estaba trapeando, bueno, no sé, estaba organizando y se estaba perdiendo lo más importante. Mientras que María, su hermana, sabía que era lo más importante, era escuchar, era tener una vida devocional, era tener una cercanía con el maestro, ¿cierto? De tal manera que el Señor le dice, no me lo imagino con unos ojos de amor, con todo ¿cómo le explico? Yo lo veo a él entre líneas amorosamente diciéndole a Marta, porque Marta estaba muy afanada, estaba preocupada, estaba desesperada, y yo creo que Marta representa a veces al cristiano,
al que tiene una cercanía con Jesús, al bautizado, ¿por qué no? Pero que se encuentra muy afanado por los quehaceres, por los afanes de este mundo, por, por el conseguir el dinero, por el trabajo, porque toca madrugar, porque toca hacer esto, lo otro. Bueno, tantas cosas que verdaderamente nosotros eh, nos acontecen el día a día, pero el Señor aquí en esta mañana quiere dejarnos una reflexión muy sencilla y es que nosotros no perdamos la buena parte o la mejor parte. Hay algunas versiones donde dicen que la mejor parte, la cual no nos será quitada. Y esa mejor parte es la vida devocional que podemos tener con el Señor. Ese leñador que les decía al comienzo que afilaba su hacha, cuando él tiraba su hacha afilada, tenía que dar menos esfuerzo, ¿sí? Eso representa en nosotros, o podemos hacer una analogía, de que nuestra vida de oración nos puede hacer más eficaces y más contundentes en el momento de que vayamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado, hermanos. Y no solo aplica para la parte espiritual, también aplica para la parte natural. Si usted en la mañana, si nosotros en la mañana de temprano, nuestro primer pensamiento, nuestro primer momento se lo dedicamos, nuestra primicia se la dedicamos al Señor, nuestro día nos va a ir bien, hermano. Si tú de mañana buscares a Dios y orares al Todopoderoso, dice el libro de Job, nos trae unas bendiciones muy bonitas, muy grandes, ¿cierto? Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos ir mirando la importancia de la devoción que tengamos hacia el Señor, hermanos. Estos momentos son especiales, este programa tan bonito, Clamando por Colombia, que si bien es cierto, requiere un poco de esfuerzo porque de verdad que el tiempo hoy en día no alcanza, el tiempo se ha cortado, como lo dice la escritura, entonces, nos damos cuenta que cada día tenemos menos tiempo, ¿sí? Menos tiempo para hacer nuestras actividades y entonces hasta menos tiempo para dormir. Hermanos, yo sabiendo que hoy tenía que dar esta enseñanza, yo estaba muy inquieto y yo me despertaba cada rato, no sea que se me haga tarde, no sea que no me suene el celular, la alarma. Bueno, en fin, muchas cosas, pero siempre estaba orando, estaba pidiéndole al Señor, Señor, esta palabra que llegue al corazón de alguien. Yo sé que puede que no sea inmediatamente, pero en diferido, que llegue al corazón de alguien. Esa palabra es necesaria, hermano. Esta palabra es necesaria que a veces nos saturamos de tanta cosa, de cosas naturales, y no me malinterprete porque es necesario que trabajemos. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero a veces nosotros le damos mayor importancia, hermanos, a ganarnos un poquito más que de pronto a estar en la presencia del Señor. Mire, hermanos, que anoche estaba hablando con un hermano, también que perteneció a la Armada, ya en uso de buen retiro también, que se encuentra en los Estados Unidos, y si me llega a ver en algún momento, lo saludo, nuestro hermano Carlos, y él está en Estados Unidos trabajando y bueno, también está sirviendo al Señor allí. Y él me decía que desde allá se ve una iglesia que a pesar de que la moneda de nuestro país es un poco devaluada, eh, se asombran, se asombran los que viven en Estados Unidos, los hermanos, que saben cómo funciona la obra del Señor. Se asombran de ver cómo desde Colombia se sostienen tantas obras a nivel mundial, más de 45, si no estoy mal, obras sostenidas por Colombia y unas obras como la IPUL o como la IPUE, que ya son unas obras grandes, unas obras autosostenibles, que tienen ya pastores allí. Entonces ellos se asombran de ver cómo aquí va creciendo el evangelio. En esta semana donde están más de 5.000 pastores eh, deliberando el rumbo de esta iglesia, siendo guiados por Dios para tomar decisiones que nos ayuden. Y eso que yo le decía, y ustedes de allá solo ven la parte de las misiones extranjeras, pero aquí misiones nacionales estamos trabajando como hormigas, internamente tenemos un segmento donde estamos trabajando cada uno en su área, donde estamos, como dice el proverbista, como langostas, nos movemos, estamos haciendo un trabajo muy especial donde se están levantando líderes, pero no damos abasto, mis hermanos. Aún así, aunque veo por redes sociales que nos enorgullecemos de que somos la iglesia
cristiana más grande y qué bueno, mis hermanos, que sea así, pero no somos lo suficientes. Tenemos una población muchos millones de habitantes, más de 50 millones de habitantes más migrantes. Estamos hablando de una población de muchísimo y en realidad pues no hemos alcanzado muchos. Necesitamos alcanzar más, hermanos. Necesitamos ser más eficaces. Necesitamos mayor oración. Necesitamos estar en la presencia del Señor, hermanos. Mire que en la Biblia nos muestra que esta vida devocional que nosotros tengamos nos va a guiar, el Señor nos va a hablar, vamos a ser direccionados por el Señor para tomar decisiones. Por allá, cuando inicia la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, el Señor predica de que no se movieran de allí, les dice a ellos, ustedes quédense aquí hasta que sean investidos con el poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y empieza a cumplirse esa profecía del Señor Jesucristo, empieza a expandirse este evangelio después de que estos 120 hombres le creen al Señor y están allí permaneciendo en esa casa de Juan Marcos por 10 días, son investidos del poder de lo alto y empiezan a predicar. Es más, el apóstol Pedro, el que nadie ha dado peso, el hombre sin letras y del vulgo, empieza a llevar ese mensaje del evangelio y empiezan a escuchar porque es un hombre metido en Dios, es un hombre que a pesar de que cometió sus errores, es un hombre que a pesar de que negó al Señor, tiene un verdadero arrepentimiento, tiene un corazón sincero para con Dios y Dios lo reviste de ese poder y de esa unción y abre su boca predicando el evangelio que todavía predicamos, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Dios que creó los cielos y la tierra, que se manifestó en carne, que entregó su vida en el Calvario, que fue sepultado, y pero que al tercer día resucitó entre los muertos, y esa resurrección nos trae la mayor grandeza como dijo el apóstol Pablo, el supereminente poder, el cual nos opera en nosotros, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y nos resucita una nueva vida, y empieza un proceso de conversión, y Pedro predicando este evangelio, dice la Biblia que estos hombres al oír esa predicación, al oír esa exposición de la palabra, se compungieron de corazón en Hechos capítulo 2 versículo 37 y le hacen una pregunta que todavía el mundo pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? El mundo anda de aquí para allá, el mundo anda desvariando, el mundo no sabe qué hacer. Y es la pregunta que sin de pronto decirlo nos están diciendo, ¿qué hacemos? Y nosotros que tenemos la respuesta para ellos, para estos hombres y mujeres desprovistos de todas esas, a veces callamos, a veces estamos afanados y turbados como lo estaba Marta, pero no así Pedro predicando el evangelio, les dice, arrepentíos todos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Empieza a crecer, a acrecentar esta iglesia. Y dice la Biblia que más de 3.000 personas se arrepintieron allí. Así que estamos hablando de una iglesia de más de 3.120 en el primer día de la llenura del Espíritu Santo. Y más adelante vemos a un Pedro otra vez en una oportunidad donde un milagro acontece con un cojo de nacimiento en la entrada de la hermosa, como lo dice la Biblia, lo describe allí. Y dice la Biblia que todo el mundo quedó atónito cuando vio saltar y brincar a un cojo de nacimiento que todos los días era llevado en su lecho a que pidiera limosna. Y ese día fue un día diferente para él, ya que Pedro, fijando sus ojos en él, le dijo, míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos te damos. Y yo no sé qué tú tengas en tu corazón en esta mañana, mi hermano. Yo no sé qué tú tengas en tu vida, mi hermano, pero necesitamos llenarnos del Señor, porque si no tenemos de Dios, ¿qué vamos a dar a esta humanidad que está muriendo, que está suicidándose, que está buscando la salida en la drogadicción, en el sexo ilícito, en la mentira, en el hurto, en tantas cosas, hermano, que nosotros antes estábamos, y nosotros que tenemos la solución, a veces estamos afanados y turbados? Necesitamos llenarnos de esa devoción, necesitamos llenarnos de ese poder del Espíritu Santo para poder salir allí y como Pedro abrir su boca
que la gente se arrepienta. Mire, porque cuando este hombre tiene la oportunidad a través de ese milagro y la gente se agolpa a mirar qué está ocurriendo, nuevamente predica el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y estos hombres como que nuevamente abren los ojos y otra vez preguntan, este hombre con ese poder y con esa unción lleva ese mensaje y ese mensaje hace que 5.000 personas, 5.000 hombres quizás escuchan, se convierten, se arrepienten y estamos ya hablando de más de 8.120 convertidos y la nueva iglesia empieza naciente, empieza con poder, con unción y con autoridad y ya la iglesia empieza a acrecentarse y ya los griegos empiezan a arrepentirse y en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles dice, y como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, porque cuando crece hay problemas, porque este contacto entre humanos, hermanos, esto es una bendición, pero también hay problemas, hay dificultades, porque somos seres humanos, somos imperfectos, tenemos una naturaleza adánica, también hay murmuración, también hay chismes, celos, iras, contiendas, a veces también los hay, y dice la palabra del Señor que estos hombres empezaron a decir, no, pero es que a nuestras viudas, a las viudas griegas están desatendiendo, están colocando su objetivo en las viudas judías. Entonces los discípulos orando, porque eran unos hombres de oración, porque lo describí anteriormente, cuando ellos iban temprano a la oración a buscar al Señor, Dios les dio sabiduría, les dijo, bueno, coloquen unos hombres que hagan esa labor, ¿sí? Y así es como hoy en día se está haciendo. Hoy en día estos hombres están diciendo, bueno, vamos a perfilar, vamos a mirar. Allí en las instituciones públicas también se necesitan unos predicadores, pero cualquiera no puede ir allá, cualquiera no puede meterse en esos establecimientos. Eso es algo muy cerrado por seguridad. Y entonces el Señor dice, ah, bueno, a mí no me queda grande, yo también puedo salvar allí, yo también tengo mis fichas allí. Y es ahí cuando el Señor nos llama a nosotros dentro de un uniforme también nos salva, nos muestra su misericordia y nos dice, aquí, ahora estás listo para que tú también pregones el evangelio, porque quiero decirte algo, mi hermana, que me estás escuchando y que perteneces a una institución pública, el Señor coloca sus fichas donde sabe que nunca va a perder porque Él es ganador, porque Él venció, mis hermanos. Así que tú y yo tenemos un proyecto, un propósito. Si el Señor te llamó estando en esa institución es para que tú prediques, para que lo pregones, para que lleves un buen testimonio, mis hermanos, porque tú y yo somos esas Biblias que nuestros compañeros de institución no leen. Tú eres el cristiano y no te avergüences, no nos avergonzamos del evangelio, porque ellos no se avergüenzan de llegar a contar que son infieles, que son mentirosos, muchos de ellos borrachos llegan a trabajar, otros llegan bajo los efectos de los alucinógenos y no se avergüenzan, como nosotros nos vamos a avergonzar de lo más grande, no nos avergonzamos del evangelio porque es el dunamis, es el poder, es la unción que nos dio el Señor. Para liberarnos, es el poder de Dios para salvarnos, para salvación, aunque quizás para algunos sea locura, para nosotros es esa dinamita. Y estamos hablando, mis hermanos, de que los griegos murmuraron y entonces estos hombres oraron y miraron unos hombres con un perfil especial, que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría y escogieron a unos hombres, escogieron a los primeros diáconos y dice que ellos, mientras los diáconos, los primeros siervos, empezaban a servir a las mesas, nosotros nos dedicaremos al ministerio, y lo dice en el capítulo 6 versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad unos hombres, aquí los dice, eh, y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la oración y la palabra. La oración es un ministerio, mis hermanos. Este clamor es necesario. Y cuando se combina la oración con la palabra, mire lo que nos dice en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estos hombres religiosos escuchaban el mensaje de la palabra, pero ese mensaje
era predicado primeramente con oración. Es necesario que nuestras oraciones primero estén en nuestro día, que las lágrimas corran por nuestra presencia, la presencia de nuestro Dios, por nuestras mejillas, hermanos. Es necesario que lleguemos ante el trono de la gracia todos los días y le digamos al Señor, Señor, no sabemos, así como lo estamos haciendo en esta mañana. No sabemos qué tengamos que enfrentar en este nuevo día. No sabemos nuestros hijos qué tengan que enfrentar, como lo decía Job. No sé si mis hijos te hayan ofendido, pero todos los días Job, dice la Biblia, que presentaba a sus hijos. Y cuando le llegó el momento adverso, cuando le llegó el momento de la dificultad a Job, en ese momento Job apeló a su vida de oración y cuando perdió todo, supo reaccionar frente a las circunstancias difíciles. La primera reacción o la primera palabra que salió de su boca fue: Jehová dio, Jehová quitó. En todo sea bendito el nombre del Señor. Así que la vida de oración, nuestra vida devocional nos va a tener una buena actitud frente a las circunstancias, frente a las pruebas, frente a las adversidades. Una vida de oración nos va a ser efectivos, hermano. Una vida devocional nos va a guiar. Mire, rápidamente, ya me quedan unos escasos minutos, pero un hombre de devoción de los primeros hombres de Dios que narra Hechos de los Apóstoles es Ananías. Ananías, un hombre que Dios lo tenía también fichado, porque el Señor está muy pendiente, los ojos del Señor están en todo lugar, hermanos. No se le escapa nada al Señor. Hasta los más íntimos pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente, están delante de la presencia del Señor. Por eso decía el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, oh Señor. Así que Ananías era un hombre íntegro y el Señor lo escogió y tenía una misión de ir a llevarle un mensaje a un hombre llamado Saulo, un hombre que se había encontrado con el Señor, que lo había dejado ciego y que llevaba 3 días orando, clamando, suplicando. Y entonces el Señor le dijo a Ananías, esa conexión de poder, le dijo: Ananías, ve a la calle derecha, a la casa de un hombre llamado Judas, y allí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo que está de rodillas, está ciego y él ha visto en visión que llega un hombre, Ananías, y le impone las manos. Y Ananías, asustado, porque Ananías sabía quién era Pablo, era el coco, era el que había consentido la muerte de Esteban, era quien capturaba, era quien solicitaba ante las autoridades la autoridad para él y capturar y meter a la cárcel a los cristianos, a los nuevos hombres que se convertían a Cristo. Y dice: Señor, hemos escuchado que este hombre hace cosas malas contra tu pueblo. Y el Señor le dijo: ve, porque este hombre me va a ser instrumento. Pero ¿cómo hacía Ananías para poder escuchar la voz de Dios? Por medio de una vida devocional con Dios. Así que tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios a través, no es solo ir y correr y llevar el megáfono y predicar y abrir y hacer. No, necesitamos ser efectivos, hermano. Necesitamos primero postrarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga en este día? Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Tú sabes que tengo muchas falencias. Tú sabes, mis hermanos, quiero decirles, ya con 2 minutos que me quedan, que esa es mi oración todos los días. Yo le digo al Señor: Señor, aquí estoy. No tengo muchas capacidades, no tengo mucho estudio, Señor, pero aquí estoy, Señor. Tú conoces mi corazón. Si te puedo ser útil en algo, Señor, aquí está mi vida. Solo tú conoces, Dios, si en algo puedo servir en tu obra, humildemente, Señor, humildemente aquí estoy. Y qué bueno que en esta mañana usted le pueda decir al Señor esto: Señor, no soy un hombre, eh, no soy un hombre calificado. Quizás soy un hombre como lo fue Pedro, como lo fueron estos apóstoles, que cuando los miraban eran hombres sin letras y del vulgo. Quizás nosotros somos esos. Quizás nosotros somos esos hombres que no hemos estudiado mucho, somos esos hombres o mujeres que de pronto nos han tenido en poco, pero en esta mañana qué bueno decirle al Señor: Señor, así tal y como soy,
tal y como me presento delante tuyo, eh, si te puedo servir en algo en esta mañana, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero invitarlo a usted en esta mañana, mi hermano, mi amigo que está bajo el sonido de mi voz, que usted cierre sus ojos y allá usted hable con Dios, tenga unos segundos de devoción con el Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser más efectivo, yo quiero reaccionar bien cuando me venga un problema, yo quiero, Señor, que tú siempre estés presente en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Señor, si yo te puedo servir en algo, Señor, si yo con mis capacidades o con lo poquito que tengo o con el poquito conocimiento o quizás no soy muy versado para hablar, Señor, pero si en algo yo te puedo servir, Señor, si en algo te sirve este siervo, aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto. Lo único que tengo es disposición, Señor, antes de iniciar mi día, como lo dice la canción, antes de que salga el sol. Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí están mis manos, aquí están mis ojos, aquí están mis labios, aquí está todo lo que soy, Señor. Porque si hay algo bueno en mí, es lo que tú has hecho, Señor. Porque yo no calificaba, Señor. Porque yo estaba completamente destituido de tu gloria. Porque yo no te conocía, Señor. Pero te ha placido en esta mañana llamarme, porque te ha placido en esta mañana hacerme parte de tu cuerpo, porque te ha placido en esta mañana usarme para tu gloria. Señor, aquí estamos. Aquí estamos con toda la humildad, Señor. Nos quitamos las coronas, los cargos, Señor, las posiciones, porque el único grande eres tú, oh Dios. Hoy alabacita y alabajai. Yo sé que la presencia de Dios está en medio nuestro. Oh, yo sé que el Señor se está agradando en esta mañana de la oración que tú le estás haciendo. Oh, aquí estamos dispuestos, Señor. Antes de iniciar nuestro día, queremos darte la gloria, queremos encomendarlo y queremos decirte, Señor, si de algo podemos ser útiles, Señor, henos aquí. Usa nuestras vidas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga y que pasen un